vamos a entrar en una de las historias bíblicas más poderosas que no solo transformó la vida de una mujer despreciada, olvidada, sino que impactó también a toda una ciudad. Una mujer que tuvo un encuentro con Jesús, que no solo transformó su corazón, sino que también se convirtió en instrumento de Dios para llevar el mensaje de salvación a todo un pueblo, que la conocía por su estilo de vida, pero fueron testigos del cambio que ella sufrió. Esta historia nos va a mostrar cómo un encuentro con el Señor Jesús cambia y transforma la vida de los que se acercan de corazón a Él. Y yo los invito para que los que puedan ponerse de pie y vayan a sus Biblias, o como dice el pastor, enciendan sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13, 14 y 15, aunque vamos a tratar casi todo el capítulo. Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu guía, por tu mano, Señor, que nos acompaña en este lugar, por tu palabra que dirige nuestra mente y nuestro corazón por un camino de rectitud. Ayúdanos, Señor, a entender los mensajes, esas perlas preciosas, Señor, que están escondidas allí. Que nos convirtamos en esos buscadores de perlas, Señor, esa sabiduría que está en esas profundidades de tu palabra. Hoy te ruego, mi Dios amado, que tu palabra corra como ese manantial de agua viva, así como cantábamos en la alabanza. Danos de beber de esa agua, Señor. Y te pido, mi Dios amado, que haya edificación para tu amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta historia del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana la podríamos ver como esa cita divina orquestada por Él, el Dios creador encarnado en la humanidad de Jesús, con una mujer necesitada de Dios y que sufre una transformación maravillosa. La historia de este encuentro comienza con los versos 3 y 4. Mantenga sus Biblias ahí en ese capítulo 4 y que ustedes también vayan leyendo también ahí. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Préstele atención a estas palabras que acabo de leer. Y le era necesario pasar por Samaria. Esta frase le era necesario, lo vemos también en Lucas 19, en el verso 5, en la historia de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio, o sea, Zaqueo, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Si vemos este trato de Dios en la expresión de estas parábolas, estamos viendo que Dios que conoce nuestro ser, Dios que conoce nuestra intimidad, Dios que conoce cada detalle de nuestras vidas, Él sabe que tenemos necesidad de Él. Él sabe cuánta necesidad tenemos y por eso Él se acerca a nosotros. Este le era necesario nos muestra el atributo de Dios, del preconocimiento que tenía Jesús de ese encuentro, que tenía que ver con la salvación de un alma que tenía mucha necesidad de Dios. Y eso, mis hermanos, no ha cambiado hasta el día de hoy. Jesús se muestra en este pasaje como la fuente de la vida eterna. Vamos a comenzar. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Imaginemos a una mujer sola, caminando bajo el sol abrasador del mediodía, porque la hora sexta en el calendario, en el horario del pueblo judío, la hora sexta eran las 12 del día para nosotros. Y también iba con un cántaro pesado, pero también iba con un corazón mucho más pesado todavía. Ella no viene al pozo por agua a esa hora del día. Ella quiere evitar las miradas inquisitivas y del juicio de su pueblo. Una mujer marcada por el rechazo y por los errores de su pasado está a punto de tener un encuentro que cambiará su vida para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí junto a ese pozo. Allí en ese pozo, cansado del camino, pero con un propósito especial. No era un encuentro al azar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es un encuentro al azar. Algo se mueve dentro de nosotros cuando queremos predicarle a alguien las buenas nuevas. No tenemos que ser muy elocuentes, ni muy sabios teológicamente. Simplemente habla con un corazón sincero y muéstrale a las personas lo que Dios ha hecho en ti. Por eso la palabra del Señor dice así en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando ella llega al pozo, Jesús la recibe rompiendo todas las barreras culturales y sociales de su tiempo, al decirle: dame de beber. La mujer, muy extrañada por ese encuentro, le responde en el verso 9: ¿cómo tú, siendo judío? Usted imagínasela nomás a ella como extrañada, como: ¿y quién es este? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Voy a hacer un paréntesis para edificación de la iglesia, para ilustrar esa situación social que existía entre judíos y samaritanos. Voy a tocar el tema por encima, porque aquí hay, como dicen en las fábricas de Hialeah, hay mucha tela que cortar. Desde los tiempos de los reyes, parte del pueblo judío establecido en Samaria se mezcló con otras razas y adoptó costumbres y hábitos sociales y religiosos que chocaban con el pueblo judío, que quería permanecer bajo las instrucciones mosaicas dadas por Dios. Ese deseo de guardarse puro para Dios levantó un celo en el pueblo judío en contra de los samaritanos. Tanto así que para ir de Jerusalén a Galilea había que pasar por Samaria. Y los judíos evitaban pasar por Samaria y más bien le daban la vuelta. También hubo un choque de carácter religioso, ya que los samaritanos levantaron un templo en el monte Gerizim, ese monte que está ahí al lado de la ciudad de Sicar, y que prácticamente estaban ignorando el templo de Jerusalén. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a derribar todas esas murallas que nosotros como hombres levantamos, ya sean sociales, culturales o religiosas. Lo que Jesús llama en Marcos 7, mandamientos de hombres. Para Cristo no hay acepción de personas, eso lo sabemos todos nosotros, ya sean de diferentes razas o pueblos. Ya esa contienda entre judíos y samaritanos ya llevaba cientos de años cuando Jesús aparece en esta historia en Samaria. Jesús no estaba limitado por los prejuicios humanos de la mujer samaritana. Jesús estaba viendo su corazón y la sed profunda que ella llevaba por dentro. Entonces Jesús le responde ante las palabras de la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Con estas palabras, Jesús no se refería al agua física, sino de algo eterno, algo que satisface el alma por completo y de una manera definitiva. La palabra nos muestra a través de las parábolas de los 10 leprosos sanados
y cómo solo uno, que era samaritano, se devolvió para darle la gloria a Dios. Y la parábola del buen samaritano nos muestra cómo Dios a través de Jesús no participaba de esta contienda entre judíos y samaritanos. Y Jesús en este encuentro con la mujer samaritana le mostraba a través de sus palabras que esa barrera ante sus ojos no existía. Esta mujer todavía confundida no entendía y seguía argumentando: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? A través de las Escrituras, el agua viva representa la vida eterna. Es un manantial de agua pura que corre y limpia. En cambio, el agua de un pozo es un agua estancada y tiende a contaminarse. Sombra y figura del pecado en nuestro corazón. Jesús te ofrece hoy esa agua viva a todos los sedientos de corazón. Él llena el vacío que existe aquí dentro de cada uno de nosotros. Nosotros buscamos la felicidad y el bienestar, pero muchas veces lo buscamos en las cosas materiales. Y eso vemos que no da resultado. Yo les cuento que yo era un amante de la música y cada vez que salía una canción en la emisora, yo iba a comprar el disco. Así fuera que lo demás no sirviera para nada. No me gustaba el disco, no más que hubiera esa canción, yo lo compraba. Llené mi casa de discos. Pero uno se pone a ver que no hay satisfacción. Las cosas materiales no satisfacen. Él sacia tu sed espiritual. Él conoce todas nuestras necesidades. Sin embargo, Él apela a esa necesidad espiritual para regalarnos vida y vida en abundancia. Jesús, en su amor por esa alma necesitada, la engancha en la conversación, donde la mujer seguía sin entender. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Mire la actitud de esta mujer. Ella todavía como que no entendía el por qué este varón, que no conocía, se le acercaba a pedirle agua de beber y entabla una conversación. Pero ella ya está enganchada por el Señor Jesús. Como dice la palabra, nadie me la arrebata de mi mano. Y dice que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Dios, que conoce en su omnisciencia la palabra que va a salir de nuestra boca antes de que la hablemos. Y Jesús, siendo Dios, le da esta magnífica respuesta, que fueron los versículos que leímos al principio. El verso 13, 14 y 15. Vamos a repasarlos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. Y ya sabemos lo que le dijo la mujer: dame de esa agua para que no tenga que venir acá. Jesús está a punto de llevar esta conversación a un nivel un poco más profundo. No solo le ofreció agua viva, Él va más allá y revela lo que nadie más podría saber de ella. Jesús le dijo en el verso 16: ve y llama a tu marido y ven acá. Pero Jesús, la mujer muy incómoda, responde: no tengo marido. Pero Jesús, con amor y sin condenación, le revela su verdad. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Podríamos analizar un poquitico estas palabras de Jesús. A Él no le gustan las uniones libres. Él estableció el matrimonio y lo estableció como una base para formar una familia. Fructificad y multiplicaos fue el mandamiento que el Señor Jesús nos dio a todos nosotros. Y le estaba mostrando que Él reprobaba eso que ella había tenido. Esta mujer estaba buscando la felicidad
Y tal vez pensó que lo encontró con el primer marido y no fue así. Y luego vino el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto. Y ahora estaba con un sexto. Mis hermanos, cuando nosotros estamos fuera, no solamente por la ley de Dios, que es la que nos muestra que somos pecadores, la ley que nos dice qué es lo que está mal en nuestras vidas, y cuando nosotros nos apartamos del mandamiento de Dios, téngalo por seguro que la bendición que estamos buscando en el Señor no va a llegar. ¿Por qué? Porque nuestra actitud y nuestro comportamiento es la que hace que las bendiciones del Señor no alcancen a llegar a nuestras vidas. Este es un momento muy crucial. Jesús no la expone para avergonzarla, sino para mostrarle que Él conoce cada rincón de su vida. Y aún así, el Señor Jesús no se alejó. La palabra dice que Él no vino a buscar justos, sino pecadores. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no se enfoca en nuestros errores del pasado. Hay hermanos que todavía siguen cargando como un bulto en la espalda muchas cosas que todavía no han llevado a los pies de Jesús. Y eso amarga, porque muchas veces la amargura también es falta de perdón. Y Jesús no se enfoca en esos errores del pasado de ella, se enfoca en la necesidad del presente, no solamente de la mujer samaritana, sino el tuyo y el mío. Dios está más interesado en tu bienestar y tu futuro espiritual y en tu eternidad futura que en tu bienestar terrenal, que es bien pasajero. La palabra dice que el hombre es como la hierba, que por la mañana se ve bonita, pero con el calor abrasador se quema y ya no sirve más. Así es nuestra vida. Aunque Jesús expone la verdadera condición de esta mujer samaritana, no la está condenando a pesar de su vida llena de errores. Y esto aplica para nosotros también. Porque a veces pensamos que no somos dignos. A veces pensamos que Dios está lejos de nosotros. Mis hermanos, si no analizamos bien la palabra de Dios, no vamos a poder confiar en las promesas que Él nos ha dado. La sorpresa de la mujer al oír que su vida ha sido expuesta se va por el lado religioso al asumir que Jesús era un profeta. Ella conocía de la ley, ella iba a la sinagoga y allá aprendía de los profetas, de los salmos. Conocía de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Elías, de todos estos profetas que tenían un papel muy crucial, que era denunciar los desvíos del pueblo y de los pecados para que se arrepintieran y dejaran sus malos caminos. Ese era el papel de los profetas. Cuando esta mujer samaritana escucha la voz de Jesús, ve que le ha denunciado, le ha abierto eso que tenía escondido en su corazón. Y entonces, claro, oye, me parece que eres profeta. Y claro, cuando Jesús le muestra su condición, ella lo califica como profeta. Mas, sin embargo, la mujer le cambia el tema diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y le señalaba el monte de Gerizim, que había un templo ahí, donde los samaritanos adoraban a Dios. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús con paciencia la lleva al corazón del asunto y le dice en el verso 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí hemos enseñado muchas veces que es que Dios no está encerrado en estas cuatro paredes. Esto es un templo donde la iglesia se reúne.
Pero Dios está en todas partes. Si vas al baño, Él está allá. Vas para tu casa, allá está Él. Vas al mercado, allá está Él. En todas partes. Y muchas veces la gente que es muy religiosa van hablando de cosas mundanas y de pronto pasan por un templo. Somos muy religiosos. Y claro, pasó el templo y seguimos con esta conversación mundana. El testimonio de nosotros es de santidad. Demostrar que Cristo de verdad vive acá. Tal vez alguno piense, como esta mujer, que no es digno de acercarse a Dios por esos errores, pero Jesús te dice que lo importante no es donde estés, ni lo que hayas hecho, sino tu disposición de adorarlo en espíritu y en verdad. El agua viva que sacia el alma necesitada que Jesús nos ofrece está a disposición de cada uno de nosotros hoy mismo. La conversación entre esta mujer samaritana entra a un punto decisivo y el Señor Jesús llega y le dice estas palabras, pero ella le contesta: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. A veces nosotros nos relajamos mucho. Como dice un pasaje que dice, es que el Señor tarda en venir. Y entonces, como que se relajan las personas. Ella, en ese conocimiento y esa manera de expresar una solución a sus problemas, pero lo ve de una manera lejana. Ella sabe que va a venir el Mesías. Es lo que es la voz popular que se creía en todos los pueblos de Israel. El Mesías prometido algún día iba a llegar. Pero ella lo veía como algo lejano. Y así tal vez muchas personas del día de hoy piensan en eso. En una intervención de Dios en sus vidas como algo distante. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué no me responde? ¿Y por qué no me da lo que pido? Entonces Jesús se revela de manera que lo cambia todo. Algo muy reservado. Y llega y se lo dice. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo no sé la cara que esa dama puso. Estaban hablando del Mesías y ella sabía por las Escrituras y la revelación que le fue dada a Moisés. Cuando Dios le dice, tú le dirás que el que te envió es el yo soy el que soy. Cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, le caló. Creo que un frío helado le entró por todo el cuerpo. Jesús no le dice quién es, sino que le da las respuestas a todas sus inquietudes y le da solución a todas sus heridas. Él es el Mesías, el Salvador prometido. Él no vino por los justos, sino por los quebrantados y necesitados de corazón. Recordemos este pasaje de Isaías 61:1, que también fue el pasaje que Jesús leyó cuando le dieron la oportunidad de predicar en la sinagoga. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La reacción de la mujer samaritana es inmediata. Ella deja el cántaro y sale corriendo para la ciudad. Ese cántaro, que es un símbolo de su carga y de su rutina diaria, ya lo dejó a un lado. Y ella corre al pueblo sin importarle las miradas y el juicio de los demás. Quería compartir lo que le acababa de suceder. Su corazón está lleno de una nueva esperanza. Ella le proclama a todos, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Sus palabras no son un sermón elaborado, es algo sencillo, algo que salió de su corazón, algo así. El resultado de un encuentro personal con Jesús. Esta mujer
el día de su conversión, hizo obra de evangelismo al hablarle a los hombres de la ciudad. Esto nos enseña que cuando tenemos un encuentro con Cristo, no podemos quedarnos callados. Y ese encuentro tiene que ser verdadero. No venir a la iglesia por venir a la iglesia. Usted tiene que mostrar lo que Dios ha hecho en usted. Tal vez no vamos a glorificar a Satanás contando todo lo que hicimos, pero sí mostremos el gozo y la alegría como fruto del Espíritu Santo que llena nuestro corazón. Amén. Como ella, dejamos nuestras cargas atrás y compartimos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Jesús toma nuestras vidas llenas de errores y de dolor y las transforma en un mensaje de esperanza para otros. Nuestras familias. Siempre nos quejamos acá. Nuestras familias, ¿por qué no están aquí acompañándonos? Nosotros somos la luz. Somos una semilla sembrada en el corazón de la palabra de Dios. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto le acababa de pasar a la mujer samaritana. Esta mujer, transformada por su encuentro con Jesús, deja su cántaro y corre a la ciudad. Ya no tiene temor por lo que puedan decir de ella. Ya había una nueva vida dentro de ella. Había un poder especial, un gozo, porque se sintió liberada. Porque parte de la carga muchas veces es que nosotros no le hemos entregado nuestro pasado al Señor Jesús en oración. Y entonces ya no tiene temor por lo que puedan decir de ella, sino que ahora siente con fuerza ese deseo de compartir su experiencia personal con Jesús. Eso debería ocurrir en cada uno de nosotros. Su testimonio fue más que suficiente para despertar la curiosidad y la esperanza de todas las personas que la escuchaban. La Biblia nos dice que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Les picó ver las palabras de esta mujer y sentir curiosidad por una persona que supuestamente conoce tu pasado. Dios le dio a esta mujer su propósito de llevar la luz de Jesús a otros. Como lo dice en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de Jesús, no la apagues. Que brille en todo lugar, que brille en tu casa como testimonio. Mientras tanto, sus discípulos regresaban de la ciudad porque fueron a buscar comida y se maravillaron. Esta palabra maravillarse es como aterrarse, porque era prohibido que inclusive un rabino o cualquier hombre estuviera conversando con una mujer. En el pueblo judío era prohibido que usted hablara con su esposa en público. Tenían a la mujer muy, ¿cómo digo yo? Muy relegada a la vida social. Y entonces, pero como ya les pasó algo, cuando en un pueblo de Samaria no lo recibieron, y entonces Juan y el otro discípulo se juntan y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Y entonces el Señor Jesús los regaña. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Yo no vine a esto. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Y claro, ahorita se encuentran con una situación, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué conversas con ella? Era algo extraño. Pero ya sabemos que Jesús vino a romper todas las barreras. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice algo muy profundo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vino a buscar a los perdidos. Jesús vino a dar esperanza a los rechazados. Jesús vino a dar vida eterna a los que creen en Él.
Este es el evangelio de nuestra fe. Estas son palabras sencillas que le podemos dar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Es para reflexionar si nosotros estamos cumpliendo el llamado de Jesús en nuestras vidas. Dios puede usar nuestra historia para atraer a otros hacia Él. Pero a veces no nos la creemos. El pueblo de Samaria salió de la ciudad al encuentro de aquel hombre que había provocado ese cambio en la mujer samaritana. Entonces, cuando llegan a Jesús y escuchan sus palabras, ocurre algo en lo más profundo de sus corazones. Yo no sé si a usted le pasa algo cuando lee el Evangelio. Una transformación aquí, un cambio, una metanoia. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Los samaritanos, al ver el cambio transformador de la samaritana y escuchar las palabras de Jesús, le piden que se quede con ellos. Y Jesús se queda 2 días allí. Se quedó 2 días en Samaria compartiendo el mensaje del reino de Dios. Y ese llamado también es para nosotros. Y lo que comenzó como un encuentro personal se convirtió en un movimiento colectivo. Estamos pidiendo por un avivamiento en la iglesia. Si esta iglesia se convierte como un fuego encendido, tenga por seguro, mi hermano, que ese testimonio suyo va a hacer que ocurra un cambio en las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez no vengan acá, pero la idea es que nosotros seamos luz para otras personas. Y verso 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. El reconocimiento de los samaritanos creo que fue lo más poderoso en esta historia. Le decían a la mujer en el verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No sé cómo fue tu llegada a los pies del Señor. No fue si escuchando el Evangelio, no fue si un sermón apasionado, no sé, una convicción certera en la cara de una persona que te está predicando las buenas nuevas de Jesús. Pero si lo hizo con nosotros y lo hizo con la mujer samaritana, ¿quién te dije que no lo va a hacer con otras personas? Esa tiene que ser la base de nuestra fe. Es el corazón de la fe cristiana. Jesús no solo transformó a una mujer, sino también a toda una comunidad. La historia está ahí para que la repasen y la lean. Busquen esas perlas que están ahí escondidas, ese conocimiento de lo alto. Este es el poder del Evangelio, que toma lo ordinario y lo convierte en algo extraordinario, transformando vidas quebrantadas en el testimonio de la gracia de Dios derramada en los corazones necesitados. Esta historia es un recordatorio para todos nosotros. Jesús sigue esperando en el pozo de nuestras vidas. Él está esperando que tengamos un encuentro verdadero con Él, ofreciéndonos agua viva que representa la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y esa satisfacción de cumplir ese anhelo de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Prácticamente Jesús convirtió a esta mujer samaritana en la primera evangelista de Samaria. Y hay una historia de arqueólogos que trabajan por allá buscando cosas históricas y contratan personas de esa región. Y muchos se declaran cristianos. Y cuenta la historia que alguno de ellos dijo que por genealogía ella venía de la familia de la mujer samaritana. Piensen ustedes en eso. ¿Cómo es posible?
2000 años después, la obra del Señor sigue funcionando en los corazones de su pueblo. No importa qué tan lejos te sientas de Dios o qué tan grande sea tu pecado, su gracia es mucho mayor. Como dice en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esa invitación sigue vigente cuando Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar.